Esto que ves aquí es un rifle cabañas de calibre 4.5 milímetros, que pese a su pequeño proyectil puede desarrollar un buen poder de impacto. No obstante, a pesar de su realista apariencia, tanto estética como de sus fulminantes dorados, y el que produce un ruido similar al de un rifle real, este objeto no es un arma de fuego, sino un rifle de Monisalva, que legalmente se cataloga como un rifle de aire. Sin embargo, este otro, aún mucho más realista que el anterior, también es un rifle de aire, pero no funciona mediante fulminantes de mercurio, sino por medio de pequeños tanques de dióxido de carbono presurizados. No obstante, este otro rifle mucho más grande y potente que emplea proyectiles de calibre 50 es también de aire comprimido. Pero claro que su funcionamiento de disparo es muy distinto al de los dos modelos pasados que te mencioné. Y es que, a pesar de que muchas veces se suele englobar a este tipo de aparatos solo como rifles de aire, en realidad existe una gran diferencia entre los distintos tipos de mecanismos, tanto en apariencia, capacidad de carga, alcance efectivo y por supuesto en potencia. Por tal motivo, el día de hoy me gustaría hablarte sobre todos los tipos de rifles de aire que existen. Habla Philip y ya lo sabes, estás en Armas MIS. Pero primero, definamos exactamente qué es un rifle de aire comprimido, ya que así se le denomina a toda arma que utiliza la energía del gas o aire comprimido para disparar un proyectil, el cual puede estar construido en acero, plástico, plomo o algún otro material. Asimismo, los rifles de aire llevan existiendo en el mundo desde los años 1580, por lo que sí, al igual que las armas de fuego, las armas de aire son también muy antiguas. Aunque muchas veces el referirse a rifles o pistolas de aire con el término de arma no es lo más correcto, ya que muchas veces estas están diseñadas para propósitos recreativos como el tiro deportivo o para practicar deportes como el airsoft. Una vez dicho esto, hablemos sobre la primera categoría de los rifles de aire, rifles de Monisalva. Esta clase de aparatos tiene su nombre gracias a su sistema de disparo, el cual consiste en un fulminante llamado salva y en un proyectil de calibre 4.5 milímetros. Cabe mencionar que la salva empleada por este tipo de rifles funciona mediante un sistema de percusión anular como el empleado en los cartuchos 22LR, pero, a diferencia, esta salva no emplea pólvora para expulsar al proyectil, sino fulminato de mercurio, que es una sal de color blanco que se caracteriza por ser bastante inestable y sensible a la fricción. Por esa razón, el sistema de disparo de un rifle de Monisalva es bastante parecido al de un rifle 22LR, pues este funciona de la siguiente manera. El martillo o percutor golpea al cebador de la salva. Este, al ser impactado, provoca una chispa que inicia la deflagración del fulminato de mercurio. Y la energía desprendida de esta reacción es la que impulsa el proyectil a varios metros sobre segundo. Ahora, en cuanto al proyectil, los rifles de Monisalva pueden emplear distintos tipos, desde proyectiles de plomo con punta metálica, de plástico con punta de acero, conocidos como balisalvas, diábolos de plomo con punta hueca o balines de calibre 4.5 milímetros de plomo. Claro que cada tipo de proyectil está diseñado por una tarea en específico, pero las principales funciones de los rifles de Monisalva son el de ser para el tiro deportivo, cacería menor, colección o para control de plagas. Por otro lado, la mayoría de rifles de Monisalva no buscan replicar la apariencia de un arma de fuego, como si pasa con otro tipo de rifles que veremos más adelante. Asimismo, los de Monisalva se caracterizan por ser monotiro, o sea que este debe recargarse antes de cada disparo. Ahora bien, los rifles de Monisalva se caracterizan por ser de acción de cerrojo o de acción de martillo externo, lo que sin duda les da un aspecto clásico y muy parecido a los rifles 22 de antaño. Sumado a esto, los de Monisalva suelen contar con un estriado en el cañón, lo que sin duda les otorga una mayor potencia y alcance efectivo frente a otros rifles de aire. Pues no por nada, un disparo de rifle de Monisalva puede alcanzar velocidades de hasta 228 metros sobre segundo y desarrollar una energía de 18 joules. Rifles de resorte.
Esta categoría es una de las más populares en cuanto a rifles de aire, pues no solo representan una gran variedad en cuanto a tamaños y potencia, sino que también, fuera de su mantenimiento, no requieren de un elemento extra para poder disparar, como si pasa con los de munisalva o con los de tanques de CO2. Y es que la manera en la que funcionan los rifles resorteros es por medio de la compresión de aire en un pistón. Pues verás, primero se quiebra el cañón del rifle, lo que provoca que el resorte al interior del pistón se comprima, y así se guarde una determinada cantidad de aire en el interior del pistón, para que al momento de apretar el gatillo, el resorte se descomprima y expulse en cuestión de milisegundos el aire almacenado. Ahora bien, en cuanto al proyectil que usan los rifles de resorte, están los diabolos de plomo con diferentes puntas, desde perforantes, expansivas, de punta plana o de punta redonda, así como también los hay proyectiles con punta de metal para una mayor perforación o con cuerpo de plástico para darle una mayor ligereza y estabilidad al disparo. Asimismo, al igual que los rifles de munisalva, también cuentan con un estriado en su cañón, lo que sin duda da una mayor potencia y alcance efectivo a este tipo de rifles. Sumado a esto, gran parte están diseñados para el calibre 4.5 o 5.5 milímetros, y la potencia del mismo dependerá del tamaño y grosor de su resorte, pero en promedio, un rifle de este tipo puede disparar proyectiles a velocidades de 185 a 300 metros sobre segundo, por lo que sí, son bastante potentes y no deben ser considerados como juguetes. Asimismo, los rifles de resorte son bastante duraderos, claro, con un debido mantenimiento, razón por la que muchas personas han heredado rifles de hace 50 o 60 años que fueron de sus abuelos o padres. Por otro lado, un rifle de resorte no busca simular ser una réplica de un arma de fuego, pues su mecanismo y sistema de disparo monotiro no permiten una gran variedad de diseños, motivo por el cual en su gran mayoría cuentan con una estética de cuerpo de madera o polímero bastante sencillos. Rifles de nitropistón. Ahora bien, esta categoría es bastante similar a la de los rifles resorteros, pero lo que cambia es el sistema de poder, ya que uno de nitropistón no usa un resorte en el interior, sino un cilindro en forma de amortiguador, que por dentro cuenta con una cápsula sellada donde se contiene el gas, el cual normalmente es nitrógeno. Al quebrar el cañón del rifle, el gas en el interior del pistón se comprime y al apretar el gatillo, esta compresión del gas se libera, lo que permite que se efectúe el disparo. Aunque en cuanto a calibres, los rifles de resorte y nitropistón están diseñados en su mayoría para el calibre 4.5 y 5.5 milímetros, y ambos cuentan con un cañón estriado. Por otro lado, una de las ventajas de los rifles de nitropistón frente a uno de resorte es que estos presentan un menor retroceso, por decirlo de alguna manera, ya que en un rifle resortero, al momento de la descompresión, suele haber un ligero movimiento o tambaleo, mientras que en uno de nitropistón, esto no ocurre. Asimismo, una de las desventajas de este tipo de rifles es su vida útil del pistón, ya que este suele durar menos que uno de resorte. Por otro lado, en cuanto a estética, los rifles de nitropistón son muy parecidos a los de resorte, conservando una apariencia sencilla en cuerpos de madera y polímero. Sin embargo, su potencia suele variar bastante, pero en promedio pueden alcanzar velocidades de 200 a 320 metros sobre segundo. Muchos de estos se diseñan para la cacería menor, tiro deportivo y control de plagas. Rifles de CO2. Este tipo de rifles se caracterizan, entre otras cosas, por ser uno de los menos potentes en cuanto a rifles de aire, ya que estos funcionan mediante la energía potencial almacenada dentro del gas comprimido para impulsar el sistema de disparo. Estos rifles usan un cartucho interno que al apretar el gatillo permite la liberación del gas precargado a través de una serie de válvulas para impulsar el proyectil y generar un retroceso que permita cargar el próximo disparo a la recámara. Ahora bien, el gas normalmente empleado en este tipo de rifles son los tanques de CO2 de 12 gramos, el cual, cabe mencionar, es bastante asequible y fácil de obtener en la mayoría de países. Por otro lado, los proyectiles que suelen emplear estos rifles son balines de acero de calibre 4.5 y los balines 6 milímetros de plástico, diseñados principalmente para partidas de airsoft. Sin embargo, muy pocos de estos se diseñan para este fin.
ya que en cuanto al Airsoft, son más populares réplicas de rifles que utilicen un motor eléctrico o green gas como fuente de disparo, por lo que en su gran mayoría, los rifles de CO2 disparan proyectiles de acero de calibre 4.5 milímetros, los cuales, si bien no son tan potentes como los de munisalva o nitropistón, aún así estos conservan una potencia considerable como para no poder ser usados en deportes de disparo contra otros jugadores, como lo puede ser el Airsoft y el Gotcha, pero su potencia tampoco es tan alta como para ser empleados en deportes como el tiro deportivo o la cacería. Bueno, entonces, ¿para qué sirven? Y es que el principal propósito de este tipo de rifles es el de ser artefactos de colección y tiro recreativo, ya que estos se diseñan en ocasiones para ser réplicas casi exactas de rifles reales, desde los viejos de la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta los más modernos rifles. Por otro lado, los de CO2 cuentan con una característica que muchos de aire no tienen, y esa es que pueden ser desde monotiro, semiautomáticos o totalmente automáticos, y claro que conservan una capacidad de carga mucho más grande que cualquier otro rifle de aire. Rifles de PSP. 2, 1. O también conocidos como rifles de aire precomprimido, son un tipo de rifle que funciona mediante la liberación del aire comprimido a muy alta presión a través de la apertura de una válvula, donde al producirse el traslado del aire al cañón hace que se empuje el proyectil a muy alta velocidad. Pero a diferencia de, por ejemplo, los rifles de CO2, en uno de PSP el tanque encargado del almacenamiento de aire es mucho más grande, y la forma de este puede variar desde formas en tubo por debajo del cañón o como tanques de aluminio en forma de botella. Por otro lado, una de las grandes desventajas de los rifles de PSP es que para ser cargados requieren de una compresora para poder alcanzar ese alto nivel de presión. Sin embargo, esta desventaja otorga un beneficio, y esa es que estos rifles cuentan con una potencia, precisión y alcance efectivo considerablemente superior al de otros rifles de aire. Esto sin considerar que los de PSP cuentan con una mayor opción de calibres, desde los tradicionales proyectiles de calibre 4.5, 5.5, 6.35 milímetros o hasta los contundentes de 9 milímetros y 7.62. Aunque también existe el caso del poderoso rifle PSP Dragon Claw, que emplea proyectiles de plomo o acero de calibre 50. Por otra parte, una de las grandes virtudes de los rifles de PSP es que pueden realizar varios disparos con una sola carga de tanque, ya que estos tienen la opción de nivelar la potencia y presión de cada disparo, por lo que es posible que en algunos modelos se realicen desde 4 o 7 disparos con una sola carga de tanque. Asimismo, con tan alta presión de aire, es evidente que el poder es una de las grandes virtudes de un rifle de PSP, capaz de disparar proyectiles a una velocidad promedio de 230 a 330 metros sobre segundo. Claro que esto dependerá mucho de la munición y rifle que se esté empleando, pero sin lugar a dudas demuestra que en cuanto a potencia en rifles de aire, los de PSP se llevan el primer lugar. As well as a lot of other great stuff. So till then, happy shooting. Motivo por el cual no es de extrañarse que este tipo de rifles sean usados para competencias de tiro deportivo a largas distancias, cacerías de presas menores y hasta de animales mucho más grandes. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, esto fue Armas MIS.